Vea hoy en Dios TV. 400 años de cautiverio habían enmudecido un pueblo que se había acostumbrado a vivir sin respirar, hasta que Jehová escuchó sus plegarias y atendió su clamor. Con su báculo, el Eterno hizo flaquear la prepotencia del faraón, y en medio de la noche más oscura, trajo la luz a los que no tenían libertad, pero debían pasar el Mar Rojo. La división de las aguas fue un evento extraordinario que significó el terror para los enemigos y un nuevo bautismo para los judíos. Pero sucedió algo más sobrenatural. De la boca de los que habían estado amordazados nació un cántico. El cántico del Mar Rojo se estableció como el canal, donde Adonai es mostrado como el Dios todopoderoso y único en el escenario de la historia, dirigiendo los destinos de las naciones. He aquí un misterio. El Apocalipsis declara que en el cielo y en la eternidad se canta el cántico de Moisés y del Cordero. ¿Qué tiene este cántico tan especial para ser recordado desde la antigüedad hasta la eternidad? ¿Qué esconde esta simple tonada musical, nacida del asombro y la sencillez creativa de un grupo de esclavos, que cambió el curso de la humanidad y de las leyes naturales, cósmicas y espirituales? Acompáñenos en este viaje y explore el poder y las características que encierra el cántico del Mar Rojo. Aquí estamos gozando nosotros en el Señor. Bendiciones, amados. Qué bueno estar de nuevo con ustedes allí, que nos permitan llegar a la intimidad de su casa, de su oficina, donde quiera que usted se encuentre. Están tomando un cafecito con este frío, ¿verdad? O cenando. A veces en algunos lugares no habrá el frío que tenemos aquí en esta fecha. Sí. Bueno, tienes razón. Pero vamos a dar a inicio a esta maravillosa verdad, que tiene que ver con la partición o el partimiento del Mar Rojo. Escuche bien, en 12 partes. Wow, ¿Y de dónde 12 tomamos partes, ¿de eso? dónde sacan ¿Cómo eso? se sabe eso? Si Hollywood nos ha dejado una enseñanza que ha traspasado generaciones por la peliculita del partimiento de los 10 mandamientos. Bueno, Hollywood. Pongamos entonces en balanza. Hollywood, el reino de Dios. En la Biblia. O la Biblia, la palabra de Ok. Dios. Pongámoslo en ¿Por balanza. qué aparece ese, tomando como base, porque Éxodo 15 es un pilar en toda la palabra de Dios, es un fundamento, es un pilar. Hay cualquier cantidad de versículos en Salmos, en los profetas, en todo, que aluden al cántico del Mar Rojo. Porque el cántico del Mar Rojo tenía una relevancia impresionante. Este cántico, que tenemos que entender que es un cántico sobrenatural. Es un cántico sobrenatural porque es un cántico profético. Establece y decreta la supremacía. Mire qué tremendo. El cántico como tal establece y decreta la supremacía del trono de Dios sobre Egipto y las 70 naciones Ocultistas. que componían la hegemonía mundial de la época. Se O sea, antes de ese cántico
no había habido otro cántico que exaltara No, a la deidad por excelencia, no. porque en Egipto y Faraón habían decenas de dioses, semidioses, y era el primer cántico profético que exaltaba al único que lo daba a conocer, Correcto. al único y al sabio Dios, dueño, Señor y con un potencial señorío sobre todo lo creado. Por eso es que es trascendental. Porque recordemos que en Egipto Faraón era Dios, era hijo de Ra. Y entonces se consideraba que su palabra era absoluta. Todos los atributos de Dios eran atribuidos Eran a Faraón. exacto. Entonces, aparecer un cántico como estos, hablando de un Exaltando. Dios omnipotente, todopoderoso, majestuoso, ilimitado. Y con gobierno total y absoluto. Claro. Total y absoluto sobre todo lo creado, incluyendo gobierno absoluto y dominio sobre el faraón. Entonces, donde se hablaba de una cosa como esta, de un cántico como estos, lógicamente atentaba a la confianza, a la seguridad del faraón, porque estaba tocando precisamente los cimientos de la fe de Egipto. De la fe en el error tan tremendo, ¿verdad? Claro, claro. Y es que la soberbia del faraón, por fin encontré el versículo, mi amor. Ah, Que anduve buscando el otro día aquí que sí, estuvimos sí, en el acá. programa anterior. La soberbia del faraón era tan tremenda que en Ezequiel 23, que lo busqué, ¿te acordás, mi amor? Sí, lo buscaste y nunca lo encontraste. Lo busqué y nunca lo encontré. Y yo creo que ahora tampoco. No. Bueno, mientras lo encontramos, ¿qué les parece si vemos lo sobrenatural del cántico? No me digas, Dios. El cántico de Moisés, ese cántico poderoso que todo un pueblo levantó a Dios en agradecimiento por la liberación recibida. El cántico de Moisés que llenó de inspiración profética a todo ese pueblo. Ese cántico que exalta la majestad de Dios, el poderío del Señor, estableciendo a Dios y dándolo a conocer como ese amo poderoso sobre todo lo creado. ¡Qué espectáculo! Ver a Israel, ver a todas las tribus de Israel, ver a los hijos de Israel atravesando el mar hacia la libertad, hacia la salvación, hacia la redención. Y lo trascendental de este cántico tiene varios aspectos. Lo trascendental, el trono de Dios se dio a conocer a Faraón y al mundo a través de este cántico, pero hay algo más todavía. Las naciones temieron la potencia y el dominio del Señor sobre la naturaleza. Qué tremendo. Qué tremendo. Maravilloso, Lo un cántico trascendental. profético. Lo trascendental de ese texto, de ese canto, donde Dios se hizo canción. Lo trascendental dice que hablaba del trono de Dios que se dio a conocer a Faraón y al mundo. Al mundo de Porque la no se época. conocía otro Dios. No. Solamente Que Faraón. tuviera dominio y señorío No. sobre todas deidades primarias, secundarias, terciarias, nada que ver. Lo trascendental del cántico, que las naciones temieron a la potencia y al dominio del Señor sobre toda la naturaleza y lo vieron en el paso de Israel por el Mar Rojo. Lo Exactamente. trascendental, porque la liberación de Israel, por la liberación de Israel, de toda la nación de Israel, de Egipto, proclamaba la liberación, proclamaba un Dios que intervenía Y para hasta traer el día de liberación hoy. al pueblo. Y hasta el día de hoy. Y en Apocalipsis se va a cantar cantará. el cántico de Moisés y del Cordero. ¿Verdad? Qué tremendo para los que no simpatizan mucho con Israel, que en Apocalipsis se va a cantar el cántico de Moisés y del Cordero. Va a ser un cántico tremendo, tremendo, tremendo. Antes de continuar, veamos una notita aquí que siempre es importante agregarla
para que ustedes disfruten de esta verdad preciosa, maravillosa, poderosa, ¿qué más? Estruendosa, ¿qué más? ¿Qué más se puede decir, amor? Maravillosa, ya lo Maravillosa, estruendosa, poderosa, dije. Gloriosa. gloriosa. Entonces, si vemos una notita ahí que es ¿sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías que el Mar Rojo se partió en 12 partes, una para cada tribu? Doce partes. Pero, ¿de dónde sacan eso? Que en 12 partes. Si Hollywood nos dijo que fue solo en una parte. La religión nos ha dicho que fue solo en el centro y ya. ¿Verdad? Era imposible porque era un montón de gente. Bueno, era una nación. Ya eso lo tratamos en el otro programa, pero para que Sí, los que nos ven ahora. como nación, se calcula que habían más de 2 millones de personas. Pero agreguemos, eso no se nos ocurre, agreguemos los niños, los ancianos, agreguemos los ganados, las ovejas, Exacto. las cabras, todo. Las, Y encima de eso, todos los chécheres. Chécheres Mejor explicar porque en algunos países quién sabe bueno, qué ok. puede significar Chécheres en eso. Costa Rica son todo el menaje. Todo el Exacto. menaje. La refrigeradora, el coffee maker, el equipo de sonido, La el home pantalla. theater, la pantalla de televisión, la laptop. Todo eso, todo eso. Todo eso y el menaje de cocina y todo eso, imagínate. Entonces, imagínense ustedes, para una noche, Era imposible. para unas horas nada más, era imposible. Era imposible que pasaran todos así como se ve en la famosa revelación de la película. Hay que ver lo que dice la Amontonados palabra. unos encima de otros. Exacto, jamás. Aparte de que lo mencionamos en el programa pasado, hubo 51 prodigios solo en el trayecto del cruce del mar. Porque Dios se iba a revelar de esa manera. Exacto. Y iba a tomar algo que es lo que sembramos, recogemos. Que tiene que ver con todo el sufrimiento que en Egipto sufrió Israel, batiendo barro y todo lo demás. Ahí en ese cruce Faraón iba a probar cosas lindísimas que vamos a estar viendo acá. Ahora, vean si a veces hace falta el estudio, el indagar, el conocer de la palabra, que el mar no solo se partió en 12 partes, sino que hubo 3 niveles en los que hubo ese partimiento. Pero ¿cómo? ¿De dónde sacan ustedes todo eso? Bueno, Vos hablaste, Entonces, vos hiciste una mención la vez pasada sobre los 3 niveles del mar. Y la gente se pregunta, ¿cómo van a haber 3 niveles del mar? Pues ahí está, en la palabra de Dios. Claro, exactamente. Entonces, vamos a ver que no fue cosa así arbitrariamente que el mar se partió y caminemos. No, hubo 3 niveles de profundidad. A esos niveles fueron lanzados El ejército de Faraón. el ejército los de capitanes, Faraón. La caballería, los capitanes y todo de Faraón. De acuerdo a su nivel de maldad. Entonces vamos a ver los 3 niveles del mar. Recuerde, 3 niveles del mar. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Poderoso es su nombre. Qué inspirador el cántico y qué inspirador el toque del shofar. Gloria al nombre del Señor por lo que podemos ver en su palabra. 3 niveles del mar. En Éxodo 14:22 habla de cómo entraron, pero los 3 niveles del mar, mi amor, ayúdame. Nos habla del mar como algo superficial, la parte que uno ve superficial, Yam, como en el mar los carros de Faraón y todo su ejército fueron. Ese es un nivel, Yam. Luego los Tejomot, abismos. los abismos los cubrieron todo el ejército de Faraón.
Y las profundidades, Mesulot, donde descendieron a las profundidades como piedra. Entonces, Exactamente. si volvemos al repaso, tenemos la parte superficial del mar. Yam es la parte superficial. Yam es la parte superficial donde dice que echó en el mar los carros de Faraón y su ejército. En el mar. Y sus príncipes se hundieron en el mar. Está allí en el Cántico de Moisés, Éxodo 15. Este echó en el mar, está hablando de la parte del mar como tal, la parte superficial del mar. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército. Y sus príncipes se hundieron en el mar Rojo. Ajá. Ese es el primer nivel. Pero hay un segundo nivel. Mi esposa habló de la maldad. Según la maldad, así era el pago de Dios para Ajá, los en el egipcios. verso 5, Éxodo 15:5. Los abismos los cubrieron. Ahí la palabra abismos en hebreo es tehemot, tehomot. Cuando habla del mar, habla de Yam. Habla de Yam como el mar, como algo general. Pero ya cuando está hablando de abismos, Es que es otro nivel, Ajá. el segundo nivel, Tehomot. entonces está hablando de Tehomot, donde dice que los abismos, versículo los 5, cubrieron. los cubrieron. Y vamos al tercer nivel del mar, que ya no es el mar en su superficie, Yam, ya no es Tehomot, que son los abismos. Ahora viene Mesulot, que son las profundidades. Y dice el versículo 5, dice, los abismos los cubrieron, y en el tercer nivel dice, descendieron a las profundidades. Descendieron a las profundidades como piedra. Descendieron a Mesulot. Exacto. 3 niveles diferentes del mar. Y descendieron como piedra. Correcto. Como piedra. ¿Cómo se sabe todo esto? Bueno, hay que leer la Biblia en hebreo, porque sí está especificado. Sí está especificado. Esto es lo que a veces nos deja un poquito en una semi penumbra las traducciones de la Biblia al español. Mantienen como traducciones ¿cuántos idiomas hay? Alemán, francés, portugués, ¿qué más? No, hay demasiados. Que no se da así como se da en el hebreo. Los 3 Entonces niveles. en hebreo entendemos que el mar se está hablando de que los enemigos del pueblo de Israel fueron echados a 3 niveles diferentes. La superficie, Yam, los abismos, Tehomot, y las profundidades, Mesulot. Exactamente. De Eso acuerdo, para castigar la maldad del pueblo de Egipto. de Egipto. De acuerdo al tipo de maldad, así fueron lanzados Correcto. a diferentes Niveles del mar. Niveles del mar. Yo tengo una inquietud. ¿Encontraste el versículo? Ah, sí, ya lo encontré, pero es que no quiero que se nos vaya el tiempo, porque toda la Biblia, Ezequiel, es Ezequiel 29. ¿Por qué tenía el Señor que actuar de esta manera? Porque la soberbia del faraón era tan impresionante que él se creía Dios, había sido entrenado como si fuera un Dios, mi amor. Se establecía como Dios. Sí, y encima de eso su orgullo era tan tremendo que él dice en Ezequiel 29:3, dice, habla y di, así ha dicho Adonai el Señor, he aquí que yo estoy contra ti, Faraón. Y esto lo está oyendo el diablo. Amén. He aquí que yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, Wow. yo lo hice. Eso dijo Faraón. Eso dijo Faraón, Ezequiel 29:3. Y en Ezequiel 29:9 dice, y la tierra de Egipto será asolada y desierta. Y sabrán que yo soy Adonai, por cuanto dijo el Faraón, el Nilo es mío y yo lo hice. Qué tremendo, O sea, ¿verdad? Dios tenía que castigar la arrogancia, la soberbia, Exacto. la altivez, el orgullo. Exacto.
que es precisamente donde nació el diablo, como tal, es la cepa de la Exactamente. maldad del diablo. Y ahí se manifiesta también en Faraón. Decir que el Nilo era de él y que él lo había Que hecho. él lo había hecho, como él se creía Dios. Veamos esta otra notita para que usted vea cómo ampliamos un poquito la enseñanza, para que usted tome notas, por favorcito. Gloria a Dios. Gloria. ¿Sabías que? ¿Sabías que el lecho del Mar Rojo se volvió lodo hirviendo para los egipcios? Cuando Israel pasa, el mar está, el lecho marino está seco, totalmente seco. Lo que si se pudiera hacer duraría meses para que el lecho marino se secara. Ajá. Pero Israel pasa totalmente en seco. Pero cuando los hombres del faraón entran, el lodo se vuelve lodo otra vez y estaba hirviendo. Porque los egipcios Ajá. le habían puesto al pueblo de Israel la demanda de hacer ladrillos. Exactamente. Entonces se pisó Ahí estaba el juicio que es Kenegev Mida, Kenegev creo que es. El faraón entra y el lodo está hirviendo. Todo eso usted puede encontrarlo en Éxodo 14 y 15. Solamente que para ya llegar a todo esto, no fue simplemente, estimados amigos y hermanos, que pasaron el mar en carrera y ya no. Hubo una serie de cosas milagrosas que las vamos a ir viendo en esta serie de programas. Ahora, lo de las 12 partes, que es lo que nos han mandado a preguntar, hoy no dijeron los de las 12 partes. Es tan sencillo. Voy a mostrarlo aquí, mi amor. Sí, claro, estoy leyendo aquí sobre el cántico, porque el cántico establecía un nuevo orden de adoración, ¿sabes? También. Ante la idolatría y ante la adoración falsa. El nuevo cántico establecía también un nuevo orden en el culto solar que prevalecía en Egipto. Claro, eso lo habíamos mencionado la vez. ¿De dónde sale lo de las 12 partes? Bueno, de la Biblia. Salmo 136, 6, creo que es, mi amor, al que dividió el mar en partes. En hebreo, este es el versículo. Legoser ayam sub lixarim ki leolam hasdo. Este es el versículo. Lo pusimos así en partes para que usted vea el significado a la par. Legoser, al que dividió. El yam sub, el mar rojo. Lixarim, en partes, en porciones, en divisiones, porque para siempre es su misericordia. Legoser ayam sub, lixarim ki leolam hasdo. Porque para siempre leolam es su misericordia, hasdo. Entonces, legoser, al que dividió. El Yam Suf, el mar rojo. Lixarim, en partes, en porciones, en divisiones. Ki leolam hasdo, porque para siempre es su misericordia. Ahora, ¿dónde dice las 12 partes? Si tenemos esta frase, que es una sola, está en hebreo. Pero esta palabra, lixarim, esta palabra que significa en partes, en porciones, en divisiones, vamos a verla acá. En el hebreo, que se escribe de derecha a izquierda, esta es la palabra lixarim, de aquí para allá. En el hebreo, esta letra, lamet, es una preposición que indica 12. Indica 12. Entonces, amados hermanos, aquí donde dice en partes, esta preposición en hebreo dice 12 partes. Ahí está.
Usted lo puede consultar con quien usted quiera. Claro, vean cómo me quedó unas letras más arriba que otra. Me falló el cuestión. Pero esto es lo que pasó. Y miren, vamos a estar compartiendo con ustedes otras frases y otras verdades que están en la palabra, que a veces las aceptamos algo porque lo hemos oído por años en predicaciones, en películas, en de todo, con respecto a Jacob. Y usted se va a asombrar, porque siempre hemos dicho no entendemos que quien dijo que Jacob era un engañador y esto fue Saúl. Pero vamos a verlo también sacando la palabra en el hebreo. Así es que tome notitas y así es la cosa. O sea que a la luz de lo que son las diferentes versiones no vamos a encontrar nunca esa traducción. La llegamos a entender a través del idioma hebreo. A través del hebreo, que es el idioma de Dios, es el idioma divino. Entonces está hablando, ahí es donde se entiende que el mar se partió en 12 partes. ¿Por qué en 12 partes? Pues muy sencillo, porque eran las 12 tribus de Israel, porque Dios es un Dios de orden. Y el número 12 está hablando de orden divino, está hablando de gobierno divino. Entonces, lógicamente, Dios iba a hacer entrar al pueblo de Israel con paz y con bendición, sin tener que andar corriendo y atropellando. Hay que meditar en lo que dice esta tremenda frase. Isla Java, Sumatra, erupción, volcán Krakatoa, tsunami. En 1883. En 1883 ocasionó una ola de 42 metros de altura. Y yo creo que para las paredes que se levantaron para que pasara Israel, se solidificó el mar fuertemente. Claro. Para que pudieran pasar. Porque el paso, tanto por los niños, ellos podían meter las manos y tomar en ciertos lugares agua no salada, dulce para los niños. En ver el poderío del Eterno,